Y bueno, ahora vamos a ver el otro libro que había quedado pendiente. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada cuando estuvimos hablando que habían algunos libros que hablaban de Lemuria? Estuvimos hablando sobre uno de ellos. Bueno, ahora vamos a revisar el segundo libro y ahí ustedes van a ver que hay ciertos paralelos con el anterior y eso ya nos empieza a llamar la atención. Entonces, vamos con esto. Lo voy a agrandar. Entonces les decía, durante el pasado programa repasamos algunas de las características de Mu, este continente que es conocido también como Jiva. Gracias a la divulgación taijetiana y esbaroniana, sabemos que se le conocía como Oceana y su, bueno, capital se denominó Lemuria. Hoy en día yace bajo las aguas del Océano Pacífico, aunque sus tierras más altas las conocemos como innumerables islas, comillas, paradisíacas. Claro, cuando pensamos en las islas del Pacífico, pensamos en palmeras, pensamos en aguas transparentes, turquesas, El eh, coco. arenas blancas, en coco. Mm. Entonces, en todo eso que es bastante idílico, pero bien sabemos que los Pacíficos no tienen nada de Pacífico. Vaya a ver uno como son los tifones del Japón, o de repente los pocos tsunamis que se producen acá, producto de los terremotos. Pero bueno, ese es el Pacífico en el cual estamos nosotros, por ejemplo, acá en Chile, que sí estamos en la ribera del Pacífico, Pacífico Oriental, y miramos, cuando miramos el océano, miramos ese inmenso océano. Ya me acuerdo de mis conversaciones con mi abuelo que me decía, mira hacia el horizonte donde se pierde el mar. Por el otro lado Mm. está Australia, me decía él. Estamos a la misma altura. Oh, Y claro, entre Australia y Chile hay un gran océano de qué lejos, diferencia. pero Yo pensaba, ay, ¿y si me voy nadando, sí, tata? sí, me imagino. Me iría muy bien nadando hasta Australia. Claro, Y yo creo que antes de eso llegaría a Isla de Pascua, que ya la vamos a ver. sí, sí, a la Pero roca. bueno, volviendo a lo que conversábamos la semana pasada, decíamos que en aquel episodio revisábamos lo que dijo un autor sobre esta civilización perdida, referente a su modo de vida, muy ligado a la naturaleza y a mantener su equilibrio espiritual. Ellos como que buscaban siempre el equilibrio, los lemurianos, de acuerdo a este autor que yo le puse Guawami porque su nombre es realmente impronunciable. Veamos cómo me va con el segundo autor. Entonces, hoy veremos un segundo libro, esta vez de un autor llamado James, que para Churchward, mí, eso, Joshua, sí. como bien dice Bien, mi bien. amiga Eli, de quien ya habíamos oído hablar cuando revisábamos la literatura relacionada a Tiahuanaco. Y yo cuando lo comenté, una de las personas que estaba en el chat me dice que este autor eh, sí tuvo contacto con el Tíbet y con la cultura de la India, y que por eso que sabía tanto de la Atlántida y de su conexión con Tiahuanaco, porque eso me había llamado la atención. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de Tiahuanaco, que había un Ujú. autor que era el único que ligaba a esa cultura con la Atlántida? Y yo dije, ¿de Sí. dónde habrá sacado esto? Y ahí en el chat me comentaron que había vivido en la India. Y curiosamente, cuando le pregunto a ChatGPT sobre un autor que me hable de Lemuria o de Mu, me sale este nombre, o sea, el mismo autor. Veamos por qué. Entonces, en esta ocasión nos detendremos a revisar su publicación The Lost Continent of Mu, que vio la luz en el año 1926, cuando todavía no se borraban las cosas, como bien lo sabe Elizabeth. So- incre- Sobrevivió este libro, no lo mandaron a quemar. Increíble. Bueno, quizás por karma, anda a saber tú, Claro, como que algo de claro, Lemuria tiene que quedar, porque si no pierden todo, claro. a Si ellos les no, queda se el van karma, directo al infierno. al infierno. Bueno, de acuerdo a lo mencionado por el chat Mm. GPT, este texto plantea que Mu habría sido una antigua civilización avanzada que existió hace miles de años y que habría sido el hogar de una civilización altamente desarrollada y tecnológicamente avanzada. El autor sostiene que Mu fue, comillas, el jardín del Edén de la humanidad
y que fue el origen de las civilizaciones antiguas en diferentes partes del mundo como Egipto, Mesopotamia y América Central. Bueno, aquí yo creo que hay más como parte del autor, así como que te diga que toda Mesopotamia, Egipto sea parte de Lemuria. Pero mira, probablemente como estaba el mundo conectado, sí, las mismas civilizaciones que estuvieron en Lemuria, sí estuvieron en Egipto y que dieron vida también a algunas civilizaciones de Mesopotamia como Sumeria, ¿ya? Entonces puede ser, ahí en ese sentido no lo descarto. Y América Central también por la cercanía, así que no es descartable lo que él plantea, ¿ya? Veamos lo siguiente. Entonces, esta persona, James Churchward, que le podemos llamar cariñosamente James, como dirían los colombianos, Me James pones afirmó, nerviosa cuando le llamas James. Por favor. ¿Sabes por qué te lo digo, Eli? Porque en Colombia hay un futbolista que se llama James, Ya. James Rodríguez. Ya. Entonces Ok. siempre me llamó la atención porque nunca le llamaron James Rodríguez, ¿no? James. Ok. Ya. Entonces me quedé con James. Ok. Bueno, Ya. James afirmó haber obtenido la información sobre Mu a través de experiencias personales y sus estudios de antiguas tablillas de arcilla y jeroglíficos que supuestamente encontró en la India y el Tíbet. Bueno, sepan ustedes que yo busqué tablillas de arcilla en internet y las únicas que me salen son las sumerias que tienen esta escritura cuneiforme de que ya sabemos nosotros que le hicieron unos urmas, pero así como de tablillas del Tíbet no encontré. Entonces, según su relato, mientras vivía en estas regiones, habría tenido acceso a ciertos textos y conocimientos transmitidos por sacerdotes y ancianos locales. Entonces, James afirmó haber aprendido a leer y traducir estos antiguos registros que supuestamente revelaban la historia y la existencia de la civilización de Mu. Afirmó que los textos le proporcionaron detalles sobre la geografía de Mu, su cultura, tecnología y antiguos acontecimientos históricos. Eh, según sus interpretaciones, habría sido capaz de reconstruir la historia y características del continente perdido. Entonces, si se acuerdan, la vez pasada estuvimos estudiando a un autor que habría canalizado la información que le llegó cuando estuvo 4 días sin comer y estuvo 4 días y noches debajo de un árbol, de un olivo. Ahora tenemos a otro que más que canalizar estuvo ante textos y también compartió con sacerdotes y ancianos locales de la India y el Tíbet y llegó a las conclusiones que vamos a ver ahora. El libro detalla las supuestas características de Mu y su civilización. Chisworth describe a Mu como un continente extenso que se extendía por el Pacífico, con una cultura altamente avanzada en áreas como la arquitectura, la ciencia, la medicina y la agricultura. También sostiene que bueno, aquí le llaman muyanos, suena raro el nombre, muyanos, eran una raza poderosa y con una conexión espiritual profunda. Según su interpretación de estos textos, Mu habría sido destruido en una serie de cataclismos naturales como terremotos y erupciones volcánicas que habrían sumergido el continente bajo el océano. Según James, la arquitectura de Mu, el supuesto continente perdido, era altamente avanzada y sofisticada. Churchward describe que los muyanos construyeron grandes ciudades y templos que reflejaban su avanzado conocimiento arquitectónico. Bueno, y aquí esta parte voy a hacer un paréntesis porque lo que yo me acuerdo de la divulgación taijetiana y esbaroniana es que la gente que vivía en Lemuria era una colonia taijetiana, básicamente. Y como tal, pudieron haber replicado una de las ciudades taijetianas. Y bien sabemos por esta divulgación que las ciudades taijetianas se caracterizan por tener las construcciones alejadas las unas de las otras.
nos Ujú. comentaba, bueno, en el caso de Erra, que hay como 2 kilómetros entre un vecino y el otro. Pero bueno, Yes. en el caso de Tolima, que podría ser una ciudad similar a Lemuria, podríamos decir que, claro, podrían estar un poco más juntas, pero no sé si serían como las ciudades que nosotros pensamos que estamos todos amontonados. Eso quería yo simplemente hacer el paréntesis, porque me cuesta trabajo pensar que Lemuria era Mm, como, nosotros imaginamos una ciudad futurista como Atlantis, mm, ¿cierto? Entonces, ya. debió haber sido distinta a Atlantis en ese sentido. Solamente ese paréntesis quería yo mencionar, pero tampoco estoy en condiciones de descartar esta otra hipótesis, ¿ya? Este autor afirma que los edificios en Mu estaban hechos principalmente de piedra y que los muyanos tenían la capacidad de cortar y dar forma a las piedras con una precisión y habilidad excepcionales. Otro paréntesis, eh, es muy probable que hayan sido de piedra, porque bien lo sabemos por esta divulgación taijetiana y esbaruniana que ustedes pueden encontrar en esbaru.org, como lo bien lo señala esta barra horizontal que estamos viendo abajo. ¿Por qué de piedra? Porque la piedra es el tipo de material que perdura más en el tiempo, que se echa menos a perder. ¿Ya? Bueno, depende de la piedra. Si son piedras fuertes como la andesita, de la cual está hecha Tiahuanaco, claro que puede soportar miles de años, ¿ya? Está dentro de ese tipo de material que es muy duradero. Así que sí, le doy validez a eso que menciona este autor. Y con la habilidad para hacer obras precisas, tal como las construcciones que hemos visto en Sudamérica. Entonces, según su relato, las estructuras muyanas eran enormes y se construían con bloques de piedra masivos que se unían sin necesidad de argamasa, ¿ya? Efectivamente, no le echaban el cemento como nosotros lo hacemos, porque claro, uno puede decir, sí, nosotros también tenemos muros de piedra en nuestras ciudades, pero fíjense en las uniones que hay Mm, entre piedras y piedras. claro. Eh, claro, es como echarle un pegamento como a la Mm, mala, así como cuando uno no tiene con la fría para pegar, echa un engrudo, ¿cierto? Una cosa sí. así. Así que lo pegaste a la mala. Bueno, en este Mm, caso no lo pegaron a la mala, sino que lo hicieron, pero con una precisión realmente impresionante. El autor describe los templos de Mu como impresionantes y elaborados con una arquitectura distintiva. Menciona columnas y pilares tallados con detalles intrincados, paredes decoradas con relieves y figuras simbólicas, y puertas ornamentadas con tallas y jeroglíficos. Churchward también menciona la existencia de sistemas de acueductos y canales que proporcionaban agua a las ciudades muy llanas. Claro, lo más probable al ser una ciudad que tenga miles de personas en su interior, tienen que tener acueductos muy buenos. Y ¿sabes lo que se me viene a la mente también? ujú. Cuando veíamos esas clases de historia y nos enseñaban que el Imperio Romano se distinguía de las otras civilizaciones por los acueductos. Entonces ahí Ah, como que nos quisieron vender la pomada de que Roma era magnífica porque construía claro. acueductos, pero me Mm, pregunto, ¿qué tipo de civilizaciones no lo habrán hecho antes estos acueductos? Como para sí. repartir el agua por todo el territorio. Yo creo que cualquier civilización que se diga como tal, tiene que tener estos acueductos, el aprovechar las aguas, como estuvimos conversando antes de ver estas diapositivas, a propósito de las lluvias que caen, pero mucho acá en la zona central de Chile. Bueno, además de los templos, este autor sostiene que los muyanos construyeron grandes palacios y edificios administrativos. Según él, estos edificios eran lujosos y estaban diseñados con una atención meticulosa al detalle y la estética. Bueno, aquí no sé si estoy tan de acuerdo con el autor, también entendiendo de que Lemuria era taigetiano. Entonces, los taigetianos no se caracterizan por hacer grandes palacios ni monumentos, porque ellos, como civilización, buscan como lo más adecuado para las personas que viven en esos hogares. No Mm, buscan llamar la atención.
Otras civilizaciones sí, como pueden ser los Urmas, ya que todo lo ven como en grande, todo magnífico, todo espectacular. Por ahí te la creo. Pero los tahitianos buscan que la persona que esté dentro de esos lugares se sienta lo más cómoda posible, ¿ya? Entonces ahí vemos lo de las energías, de que sean todos en curva, que todo El esté Feng Shui. armonioso. El Feng Shui, eso te iba a decir, estimado Benja, Sí, muchas sí, gracias. sí. Y que sean, disculpa, que sean funcionales también y no solamente a lo físico, sino que a lo etérico, además. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, claro, entonces cuando pensamos en las casas tahitianas, pensamos incluso en casas con cascadas, con agua corriendo en su interior, con muchas plantas, etcétera, para que las personas en todos sus niveles, ya sea en lo físico como en lo etérico, como dice el Benja, se sienta lo más cómoda posible. Entonces, yo no sé si acá el autor le está poniendo más de la cuenta cuando habla de que eran tremendos edificios, que eran lujosos y todo eso. Ahora, puede ser que uno que otro edificio tenga piedras bonitas, anda a saber tú, pero que más que de que sean decorativas bonitas, tengan como su capacidad para mejorar las energías del entorno, como lo supimos la semana pasada cuando hablábamos de las piedras, los cristales que utilizaban ellos. Puede ser que a lo mejor alguien lo encuentre eso lujoso, pero no lo veo como con esa pomposidad que uno pudiera imaginarse, por lo menos que podría ser una de las grandes diferencias con la Atlántida, ¿ya? Pero bueno, sigamos. El autor describe que los muyanos habrían tenido un profundo entendimiento de la astronomía y la astrología y habrían sido capaces de predecir eventos astronómicos con precisión. Churchward afirma que también habrían utilizado cristales y espejos cóncavos para concentrar y utilizar la energía solar de manera efectiva. Y ahí en la imagen, amigos, estamos viendo un espejo cóncavo, que como pueden Mm, apreciar, agranda la imagen. Entonces, si agranda la imagen, puede potenciar la energía solar. Yo me acuerdo, no sé si ustedes recordarán, a propósito de que estuvimos hablando de la roca la semana pasada, sí. estuvo ahí en el Rey Escorpión, y antes del Rey Escorpión se había hecho la momia. Y en la momia, me acuerdo yo, cuando visitaban los protagonistas algunos templos egipcios, que me parece que estaban, no sé si estaban debajo de la tierra o no tenían acceso a la luz solar, que para ver mejor había como un sistema de espejos. Entonces como que el espejo tomaba la luz del sol y la empujaba o la amplificaba hacia otro espejo y ese otro espejo hacia otro espejo y te iluminaba toda la cámara. Mm, Y yo cuando vi esa escena dije, oye, pero esto tiene mucho de ingenio, pero me da la sensación de que fue así, como que utilizaba mucho ingenio para, para ver que se vea la luz solar. Porque bien uno podía decir, claro, si ellos tenían acceso a la energía eléctrica, ¿por qué no iluminar todo con electricidad, cierto? Pero ujú, también pienso en que para un organismo vivo, lo mejor no es la electricidad para estar ahí viviendo, sino que ojalá la luz solar, algo más natural. Entonces, ¿qué tal si las personas que no viven en la superficie, o están en bases subterráneas o no tienen mucha luz diurna, utilizasen este tipo de espejos para amplificar la luz solar y se vea como si estuvieras con una ventana? Entonces, mm. se los dejo ahí porque eso es lo que se me viene a la mente ahora que veo esta imagen. Y a la vez que pueden amplificar esto, imagínense un espejo como arma de guerra, así como que Oh, intensifica wow. la luz solar, eh, Una como lupa quemando hormigas. una lupa quemando hormigas. Claro, Claro, eso te iba a decir, Benja. sí. Pues ya, mi parte mala la he hecho, así que me puedo ir al infierno, tal como Saint Seiya cuando había maltratado a algunos animales y por eso se fue al infierno. Ah. Entonces, claro, si alguien lo ha hecho, ha pescado una lupa, claro, y las lupas son mejores que cualquier otro vidrio para generar calor, ¿ya? Porque Mm, tú concentras la energía solar en un punto mucho más pequeño.
Entonces, imagínense esto como arma de guerra. Y Wow. me parece que esto también lo había tomado Tesla en uno de sus inventos. Así que ahora que estoy viendo Sí. esto, como un arma de utilización de la energía solar, de amplificación. Entonces, se puede utilizar para el bien como para el mal. Y bueno, lo bueno o lo malo queda a criterio de cada cual. Pero sigamos con la ciencia. En cuanto a la medicina, Churchward sostiene que los muyanos habrían tenido un conocimiento avanzado de la anatomía humana y habrían sido capaces de realizar cirugías complicadas. Además, habrían utilizado hierbas medicinales y prácticas curativas para mantener la salud y tratar enfermedades. Vamos a ahondar en esto. James también atribuye a los moyanos la invención de tecnologías como la electricidad, las máquinas voladoras y los vehículos impulsados por energía solar. Según su relato, los muyanos habrían utilizado energía sutil y formas avanzadas de vibración para impulsar estas tecnologías. Y bueno, la imagen de la izquierda me la generó la inteligencia artificial. Ahí ustedes ven que es como lo que se imagina Leonardo en este caso, cómo pudo haber sido una máquina voladora lemuriana. Y abajo estamos viendo la imagen de un cóndor dorado, que es una de las máquinas voladoras que utilizaron los protagonistas de la serie de dibujos animados llamada Las Misteriosas Ciudades de Oro, que yo siempre les hablo de esa serie. Y lo que yo me acuerdo de esa serie es que estos aparatos que tenían revestimientos de oro podían captar mejor la energía solar y utilizaban la energía solar para moverse. Y que este tipo de tecnología provenía de Mu. Entonces, cuando veo esta imagen, digo, oye, quizá ahí los autores de esta serie sí sabían algo de cómo pudo haber sido la tecnología de aquel entonces. Eh, claro, por lo que sabemos cómo se mueven los taijetianos, utilizan la energía de punto cero. Lo más probable es que haya sido ese el tipo de tecnología que se haya utilizado entonces en Lemuria. Pero yo creo que también se habría utilizado la energía solar, ¿ya? Puede ser la solar, la energía punto cero, y pueden haber creado las máquinas voladoras, que bueno, por lo que sabemos eran las naves de este tipo de civilizaciones, no solamente la taijetiana, sino otras razas que estaban en este continente. Sigamos con lo que dice James. Sostiene que los muyanos utilizaban una combinación de medicina herbolaria y prácticas curativas. Aquí estamos ahondando en las sanaciones lemurianas. Según su relato, los muyanos habrían tenido un amplio conocimiento de las propiedades curativas de diferentes hierbas y plantas y las habrían utilizado para tratar una variedad de enfermedades y dolencias. Además de la herbolaria, Churchward menciona que los muyanos también habrían practicado la medicina energética y la manipulación de la energía vital. Según su interpretación, los muyanos habrían tenido un conocimiento profundo de los campos de energía del cuerpo humano y habrían utilizado técnicas de curación basadas en la manipulación y el equilibrio de estas energías. Este autor también sugiere que los muyanos habrían utilizado técnicas de cirugía avanzadas. Según él, habrían sido capaces de realizar procedimientos quirúrgicos completos con un alto nivel de precisión y éxito. Y aquí yo quise ahondar en lo que es la medicina energética. ¿A qué se refería el autor con todo esto? Y veamos el detalle entonces. La medicina energética es un concepto que se refiere a diferentes enfoques terapéuticos que se basan en la idea de que el cuerpo humano posee una energía vital o fuerza vital que influye en la salud y el bienestar. Según James, en su libro The Lost Continent of Mu, los muyanos habrían practicado técnicas de medicina energética como parte de su sistema de curación. En su relato, Churchward sostiene que los muyanos tenían un profundo conocimiento de los campos de energía del cuerpo humano y utilizaban técnicas para manipular y equilibrar esta energía vital. Estas técnicas podrían haber incluido, y aquí tenemos en primer lugar,
sanación con imposición de manos. Según el autor, los muyanos habrían utilizado la imposición de manos para canalizar energía curativa hacia el cuerpo del paciente. Se cree que esta técnica ayuda a equilibrar y armonizar el flujo de energía vital, promoviendo la curación y el bienestar. También tenemos terapia de puntos de acupuntura, y aquí el autor menciona que los muyanos habían tenido conocimiento sobre los puntos de acupuntura, que son puntos específicos en el cuerpo donde se cree que se puede influir en el flujo de energía. La estimulación de estos puntos a través de técnicas como la acupuntura o la acupresión podría haber sido utilizada para restaurar el equilibrio energético. Y sí, efectivamente esto sucede, incluso en la actualidad hay gente que se dedica a esto, y con esto aprovecho de saludar a una amiga que conocí en Limache, mismo lugar donde conocí a Benjamín, que se dedica a la acupuntura y que lleva muchos años en todo esto. Medikey se llama, bueno, así es su nombre que utiliza en las redes sociales, o Medicu, parece, eso, Medicu. Y que habla sobre la acupuntura, y más que hablar, lo hace, o sea, y le ha ido bastante bien, por algo lleva hartos años en lo mismo. Así es que es algo que incluso está siendo validado por algunos centros de salud, pero de que le ha costado a este tipo de medicina, le ha costado, o sea, ella misma, me acuerdo que Medicu me decía que era como menospreciada por el colegio médico, por la gente que se dedica a la medicina tradicional. Y claro, les tenían que hacer un lugar porque de repente hacían como talleres para la gente que se anotaba ahí dentro del hospital y que incluía estos talleres de acupuntura. Entonces era como la rara dentro del grupo cuando tenía que dar a conocer este tipo de medicina. Pero bueno, la gente dentro de la medicina tradicional todavía es muy escéptica de todo esto, pero sabemos que da muy buenos resultados y por eso que por lo menos la acupuntura está siendo validada un poquito, ¿ya? También tenemos la terapia de cristales y piedras. Según el autor, los muyanos, perdón, también habrían utilizado cristales y piedras para canalizar y amplificar la energía curativa. Se cree que diferentes piedras tienen propiedades energéticas específicas y se pueden colocar en ciertos puntos del cuerpo o alrededor de él para facilitar la sanación y el equilibrio. Todo esto como parte de la medicina energética, según este autor. Y yo quise ahondar en la imposición de manos. ¿Por qué? Porque me acordé del anterior libro que yo les di a conocer la semana pasada, ¿se acuerdan? Que utilizaban mucho la imposición de manos como una forma de sanación. Y qué curioso, mientras el autor de la semana pasada lo hacía todo por canalización, este autor lo hizo en conversación con sacerdotes de la India y del Tíbet y también por las tablillas y llegó a las mismas conclusiones que estamos viendo acá. Bueno, sobre la imposición de manos precisamente, dice que era una técnica utilizada por los muyanos como parte de su sistema de curación. Chushwart sostiene que los muyanos tenían la habilidad de canalizar energía curativa a través de sus manos hacia el cuerpo de una persona enferma o desequilibrada. Este autor describe que los muyanos creían en la existencia de un flujo de energía vital o fuerza vital en el cuerpo humano. Según ellos, cuando esta energía vital se bloqueaba o desequilibraba, se producían enfermedades o dolencias. La imposición de manos era una forma de restablecer el flujo armonioso de energía y promover la curación. Los muyanos habrían desarrollado habilidades especiales para canalizar y dirigir esta energía curativa a través de sus manos. Al colocar sus manos sobre el cuerpo de la persona enferma o en áreas específicas, se cree que transferían esta energía curativa, lo que podía promover la sanación y el equilibrio. O sea, todo esto está relacionado con el equilibrio que hablábamos la semana pasada, que el cuerpo humano es un gran equilibrio de por sí.
Si ustedes se fijan, nuestro cuerpo es simétrico. Tenemos dos brazos, dos piernas, dos orejas, dos fosas nasales, dos ojos. Entonces es una réplica. Si bien no es todo tan exacto, especialmente los ojos, por ejemplo, sí sabemos que esto es como lo normal dentro de la naturaleza, como que la naturaleza se expande en dos direcciones opuestas, pero manteniendo las mismas características. Todo esto en equilibrio, como si fuera un mandala, ¿cierto? Como ustedes han dibujado mandalas, han dibujado la mitad y de repente la otra mitad como que la calcan y queda como igualito, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, Es como geometría sagrada y todo. esto es geometría sagrada. Muchas gracias. Se me había olvidado ese concepto. Muchas gracias. Todo esto está en perfecto equilibrio. ¿Y por qué se producen las enfermedades? ¿Por qué se produce un desequilibrio cuando nosotros estamos quizás sobrecargados con alguna tarea o estamos pensando en algo que nos atemoriza y ese temor lo llevamos a nuestro propio cuerpo, se queda cargado en cierta área. Entonces, eso produce un desequilibrio y por lo tanto te crea una enfermedad. Entonces, una de las mejores formas para equilibrar esa energía es a través de la imposición de manos. También lo vimos por la acupuntura, por el trabajo de los cristales. Eh, por ejemplo, bueno, en mi caso, lo poco que me he inmiscuido en esta área, yo para saber si una persona tiene cierta dolencia, claro, puedo utilizar dos técnicas. Una es preguntarle al paciente dónde le duele, ¿cierto? Pero a veces eso no es tan bueno. ¿Saben por qué? Porque cuando uno tiene un dolor, como que ya cuesta determinar el área donde tenemos el problema. No sé si ustedes, chicos, han tenido dolores de muela y de repente el dentista, el que te está atendiendo, te dice, ¿dónde te duele? Y tú le señalas un diente que no es el afectado, claro, porque el dolor se expande por todo el área, ¿cierto? Entonces, no sabemos dónde está originado el dolor, como que te duele en el origen, pero eso a la vez, como está todo unido por este sistema nervioso que tenemos nosotros, hay unas réplicas que son tan fuertes como el origen, entonces te duele como por todos lados. Entonces, la mejor forma que tengo yo para saber si alguien tiene un dolor, saber cuál es el origen de ese dolor, es utilizando un péndulo, ¿ya? Que un péndulo es una piedra que está unida a una cadena, entonces uno la va haciendo girar, pero no la va haciendo girar con su muñeca, sino que uno la mantiene estable, la cadena, y la piedra cuando detecta una energía en desequilibrio, empieza a girar de a poco, ¿ya? Entonces, las pocas veces que yo he utilizado el péndulo, lo he utilizado justamente para detectar el origen del dolor. Entonces, cuando una persona me dice, me duele la espalda, yo digo, ya, recuéstese acá, pongo el péndulo y sin que me diga esa persona, el péndulo va a empezar a girar y va a empezar a girar muy fuerte cuando el dolor está concentrado en una parte de la espalda. Y la persona te puede decir, no, me duele más arriba, más abajo, más para allá, pero no, yo detecto el área exacta, porque la piedra empieza a girar súper rápido, ¿me entienden? Entonces, las piedras, como el péndulo, te pueden ayudar a determinar dónde está concentrada la energía. Después vas a ver tú si con el mismo péndulo la puedes sanar o no. ¿Por qué les digo esto? Porque hay dolores tan intensos que tú no los puedes aminorar con un péndulo. Pero de hecho, a mí me pasó una vez que utilicé un péndulo, porque efectivamente, el péndulo te puede aliviar la energía, o sea, tu dolor, porque equilibra tu energía, ¿ya? Al girar. Va girando el péndulo y te va equilibrando, ¿ya? Pero cuando el dolor es tan intenso, te va a hacer, pero casi como volar como helicóptero el péndulo. Entonces una vez casi me botó el péndulo esta persona, porque tenía mucha energía concentrada. Entonces ahí noté
que no, para sanar a esa persona no se necesita un péndulo, sino de una energía concentrada. Y ahí podemos utilizar, en este caso, una vara de poder, como mi vara de poder. ¿Ya? Entonces ahí yo le mando un chorro de energía y ¡pum!, ataco la zona afectada. Y eso es mucho mejor que un péndulo. Es como 100 péndulos juntos. Pero es como el efecto de los espejos cóncavos, donde tú concentras la energía sobre un punto en específico. Eso es lo que hace una vara de poder, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en mi forma tradicional de sanación, la que yo he estado buscando cómo sanar a las personas, es péndulo más vara de poder. Así es que espero, estimados amigos, algún día poder dedicarme a la sanación de Sí, las personas, al menos de las dolencias, utilizando mi péndulo y mis varas, al menos lo que yo sé hacer, ¿ya? Y pretendo seguir estudiando lo de las piedras porque como bien vimos en las diapositivas, hay distintos tipos de piedras. Yo tengo un libro pero completísimo sobre las propiedades de las piedras, entonces cada piedra te puede ayudar sobre algo en particular. Entonces la gente que es especialista en las piedras sabe de todo eso, también de la arbolaria. Imagínense el conocimiento que pudieron haber tenido los lemurianos en cuanto a arbolaria, en cuanto a los minerales para hacer sanaciones. O sea, puede haber sido realmente espectacular. Y yo pensaba cuando me dolía la guatita, pucha, que me gustaría tener, ¿cómo se llama? Mi vara. Bueno, yo utilicé mi vara, pero cuando soy el propio enfermo es difícil mandarme la energía. Entonces yo dije, ojalá que tuviera otra persona que también pudiera manejar la vara para mandarme energía y curarme. Entonces, bueno, ahí espero aprender en algún momento a sanarme. Entonces, traté de aplicar sanación con las manos. Y bueno, sí, me dio resultado, por lo menos no me dolió tanto la guatita, sino que era un malestar general el que yo tenía. Pero estoy seguro que si hubiera tenido ahí un lemuriano que me hubiera estado ayudando, pero me hubiera sanado en un 2x3. ¿Me claro. entiendes? Entonces, ¿qué es lo que encuentro con estos dos libros que estuvimos analizando, tanto la semana pasada como ahora? Que hay grandes coincidencias. O sea, si ya dos autores de épocas distintas, de lugares distintos de origen, que te hablan del mismo tipo de sanaciones de medicina, es porque realmente algo pasaba allí que era distinto a otros lugares y que ese conocimiento no se perdió. Porque si ustedes analizan, en Ya, toda la cuenca del Pacífico, este tipo de medicina sigue hasta hoy en día. Es la De medicina hecho, natural, la mineralogía, la sí. imposición de mano y todo eso. Entonces los chamanes acá de América saben de todo esto, saben mucho de herbolaria también. la Entonces medicina ese mapuche, conocimiento, la medicina mapuche, muy bien. Claro. una tremenda farmacopea los mapuches. Exacto. Entonces yo veo que si hay algo que nos queda de esta civilización, no es la arquitectura, porque eso Ujú. sí que se ha perdido. No, sí, No es la tecnología, no son las máquinas voladoras, lamentablemente, pero yo creo que ese conocimiento ancestral de cómo se sanaba antes ha perdurado y queda como en el corazón de las personas. O sea, yo como me puse ahora como Hermes, si es que hay algo que yo siento que pude haber hecho en mi vida anterior, fue haber sanado a la gente. Por eso que hago especial hincapié en la medicina de Lemuria, porque siento que es la medicina que yo utilicé en algún momento, que era la mm, utilización de hierba, la utilización de piedras, de varas de energía, imposición de manos, los péndulos, todo eso, que yo encuentro para mí muy natural. Entonces me doy cuenta que no es una cosa mía, sino de toda la gente que vivió en aquella época. En aquella época la medicina era así. Bueno, salvo los taijetianos que bien pudieron haber tenido una base con quizás con estos pods de Claro, inversión, pero si hablamos de la otra gente, los descendientes de la Atlántida que vivieron en Lemuria, que eran de origen liriano, que quizás no tenían este acceso a la tecnología de tarjeta, bien pudieron haberse sanado utilizando este tipo de tecnología, ¿ya? Y yo creo que parte del meollo del asunto en cómo convivieron estas sociedades, porque eran distintas sociedades viviendo en un mismo continente que llamamos Mu, Oceana, Jiva, como quieran llamarle,
era que estas civilizaciones avanzadas como Taijeta tampoco podían inmiscuirse con su alta tecnología en el resto de las sociedades que habitaron este continente, porque sería como intervenir en el libre albedrío de estas personas que vienen tomando conocimiento de a poco. Entonces, tú no puedes llegar y utilizar tu tecnología con sociedades que recién vienen aprendiendo cómo es el universo. Entonces, a mi entender, no sería ético para la gente de Taijeta, los que vivieron en la colonia de Lemuria, llamar a a los lemurianos del resto de la sociedad y ya vamos aquí a nuestro hospital taijetiano y los sanamos en el pod de inmersión. Porque como los friendship. Claro, como los friendship. Que, bueno, la gente quizás no lo sabe, pero hay una isla en el sur de Chile donde había unos rubios, muy rubios, muy altos, que tenían convivencia con la gente del sector, que eran pescadores de la gran isla de Chiloé, en el sur de Chile. Entonces, a estos pescadores, cuando tenían dolencia, los llevaban a esta isla bien escondida por ahí, en el archipiélago de Chonos, misteriosa, que nadie la ha encontrado. Entonces ahí la metían en sus bases dentro de la isla y los sanaban, ¿ya? Pero sanaban con la tecnología muy alta. Entonces yo no creo, a lo mejor lo pudieron haber hecho, sí, pero así como a nivel de escala total, yo creo que no es ético, porque es mostrar tu alta tecnología con personas que viven incluso más de la naturaleza. Entonces es como imponer tu cultura, tu sociedad al resto. Entonces yo creo que si los taijetianos de esa época querían hacerle un bien a estas sociedades, era aprovechar lo que tenían a mano, como los minerales y las hierbas. Decirles, mira, este mineral tiene esta propiedad, esta hierba tiene esta otra propiedad. Si te pasa algo, puedes tomar este tecito de hierbas, ¿ya? O puedes ponerte estas piedras sobre esta parte de tu cuerpo. Entonces yo creo que le dieron conocimiento, le sembraron conocimiento, no se los impusieron, ¿ya? Por lo menos para este tipo de sociedades, por lo menos lo que era la colonia de Lemuria, claro, ahí es mundo aparte, porque ya hay una colonia de Taijeta dentro del continente de Oceana, por lo tanto ahí pudieron haber establecido su ciudad, quizás con una muy buena tecnología, con las máquinas voladoras y todo eso que también hablaba el autor, pero yo creo que para el resto del continente todo era como muy natural, casas muy ligadas a la naturaleza. Anda a saber tú si las casas eran como la de los Ewoks en Star Wars, ¿cierto? Casas que están ahí arriba de los árboles. Claro. Yo siempre me acuerdo de las series antes de fantasía. Bueno, y no tan de fantasía, es típico de estas series norteamericanas, así como que todo protagonista jovencito tiene una casa en un árbol, donde comparte con los amigos. Sí. Y yo siempre quise Como tener Bart. mi casa en un árbol. Sí, Como Bart. Claro, como Bart Simpson. Sí. Y me acuerdo también de una canción de Los Prisioneros. La casa en un árbol. Esta ya era de Jorge González ya cuando estaba solo. Sí, eso, Jorge González cuando estaba solo. Sí. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Sí, está buena. Entonces, capaz que estas sociedades Uno que quería vivían, tener una. ¿cierto? Porque uno como quería aislarse, pero a la vez como ese sentido de convivir con la naturaleza. Claro. Porque si tú hubieras querido una casa para ti solo, no sé, hubieras sacado la tierra, te hubieras hecho como una base subterránea, así como un sótano y estás viviendo solo, Yeah. ¿cierto? Pero no, la gracia es como convivir con la naturaleza. Entonces, ¿qué mejor que rodear un árbol, ¿cierto? Entonces ahí te impregnas de la energía de un árbol. Entonces, puede ser que también sociedades, entre comillas, tribales que vivían ahí, viviesen arriba de los árboles, protegidos quizás de las fieras que habían en aquel entonces, porque en todos los continentes habían como animales depredadores, por ejemplo. Entonces, bien pudieron haber establecido de esa manera, viviendo armoniosamente, haciendo sus rituales, como lo vimos la semana pasada, y teniendo ese tipo de medicina. Es lo que a mí se me viene a la mente con todo lo que investigué la semana pasada y la semana actual, a propósito de que no encontré
grandes referencias a Lemuria, bien sabemos el por qué, porque se hundió, eran las tierras bajas, entonces anda a saber cómo tú era dicha sociedad, pero yo creo que algo encontramos en esta semana, así es que amigos, les dejo el micrófono a ustedes y mientras tanto yo voy a seleccionar algunos comentarios de la gente en el chat. Estimados. Oye, yo algo te quería comentar acerca de las costumbres. Bueno, lo que podemos saber de Lemuria en sí, que es lo que se sabe y que coincide con estos textos que acabas de citar, que ya son dos, que claro, es muy lógico que hayan funcionado con ese tipo de medicina, por ejemplo, porque bien sabemos que si tenían influencia de la cultura tejeteana en este caso, sabemos cómo funciona en ella y el concepto que tienen de la medicina, de la salud y de la herbolaria sobre todo. Así que es súper normal que las culturas que están alrededor hayan heredado. De hecho, para mí siempre ha sido una intriga y siempre he sospechado que la cultura mapuche desciende de Lemuria porque tiene muchos más rasgos de ser de ese tipo de cultura matriarcal que del Atlante, por ejemplo. De hecho, es conocido y es observable el ver que, por ejemplo, los mayas tenían estas tremendas construcciones, los incas tenían tremendas construcciones y los mapuches no, pues. Ellos, el valor de su cultura es su cosmovisión y su contacto con la naturaleza. Ese es el valor que tienen ellos, más espiritual, más etérico. Entonces, por lo mismo que decías tú de la medicina y de la herbolaria, me hace mucho sentido que la cultura mapuche sea descendiente de Lemuria, sobre todo por el tema de las machis y de que son las mujeres las que tienen de alguna forma estos conocimientos. Y de hecho, en las sociedades que son más matriarcales o en los grupos que son más mujeres, generalmente hay conocimientos que se pasan, como de mujeres en mujeres. Por ejemplo, todo el tema de la maternidad, yo creo que a muchas mujeres no se les enseña directamente, o sea, no en el colegio, por ejemplo, qué cosas hay que hacer cuando tiene una guagua, o sea, hay un montón de cosas que se pasan entre las mujeres, son muy de la sociedad matriarcal, así que hace mucho sentido lo que dicen estos autores con respecto a las culturas que habían en Lemuria y cómo funcionaban. Lo otro que te quería agregar era que generalmente en las cuevas o en este tipo de lugares, cuando hay un poco de luz que entra, suele haber bastante vegetación. Eric me contaba que en la isla de Pascua, que probablemente lo voy a citar, voy a mostrar algo referente a eso, habían estas cuevas donde entraba sol, por ejemplo, por alguna abertura. Y ahí adentro generalmente habían plátanos, plantas de plátano y otra vegetación, así bien exuberante por la humedad, porque se hace como un microclima. Imagínense hay unos jardines miniatura que se hacen dentro de un frasco. La otra vez mostraba un hombre uno que hizo como en los años 40 y que lo regó como en los años 70 una vez. Y no es necesario regarlo porque el agua se va reciclando, se hace un microclima adentro. Entonces, en una cueva probablemente el único ingrediente que faltaría sería la luz solar. Entonces, si tienen de alguna forma cómo hacer llegar luz solar, ya sea por una abertura, por una ventana, por este sistema de espejo que dice Vitoto, es muy probable que hayan podido tener vegetación y cultivos dentro de las cuevas. De hecho, se dice que en Isla de Pascua la gente estuvo escondida ahí por mucho tiempo. Así que es bien interesante cómo se comporta la naturaleza con la mezcla de ciertos elementos para algunas cosas y no así para otras. Así que eso puedo aportar yo por lo menos con lo que referente a lo que dijo Víctor. Yo en Nueva Zelanda me hice tratamiento con acupuntura porque hubo una gran inmigración de chinos, de personas de Asia a Nueva Zelanda y ellos se curan con acupuntura, o sea, eso lo tienen ellos en los hospitales y lo usan, es muy normal. Y lo estaban usando mucho y ahora pasó a ser parte de una terapia, te la ofrecen. Y es buenísima, yo me traté muchas veces con una mujer china, era una pareja y tenían su clínica y era buenísima porque te chequeaba tu pulso para saber dónde ponerte las agujas. Chequea el pulso, después te acuestas, pero ella era de esa de que lo usaba como dardos así, te los tiraba así
no te los ponía como lo hacen alguna gente, no, ella te los hacía así, te los tiraba, tú usabas como, bueno, te los tirabas, te los ponía y ahí uno se quedaba por media hora descansando y después te los sacaba. Sí, La terapia fantástico. es buenísima, es muy buena, es muy popular en Asia. Bueno, y lo que decía Vitoto, disculpa Eli, que no necesariamente el dolor está en el punto exacto donde se está produciendo. Por ejemplo, es bueno lo que dice Vitoto de diagnosticar al paciente con un péndulo, porque hay pacientes a los que tú no le puedes preguntar. A lo mejor una persona te puede decir, sabe que me duele la espalda, pero muy general. Pero hay personas que no te van a poder decir, a lo mejor niños o animales, cuando se le hace este tipo de tratamiento a los animales. El También, chinito al que oyó, el doctor Bo en Santiago, también por la primera sesión te ve el pulso. Y sí, uno llega así diciendo así como, oye, me duele aquí, me duele acá, y buscando así como que te... y Y él no, no te pesca porque aparte casi no habla español, entonces ya, te dice, te toma el pulso y te hace el diagnóstico. Y claro, a veces te ponen en puntos que nada que ver. Por ejemplo, Eric que tiene asma, el doctor le puso en unos puntos de la mano, por ejemplo. Sí, sí, y él decía, pero ¿por qué en la mano si el asma en los pulmones? Son puntos reflejos. Es como está todo conectado, esto que nos explican las chicas también en la divulgación de los puntos energéticos y de cómo se hace todo el proceso del cáncer también cuando se bloquea se desarmoniza y se bloquean puntos y empieza a haber desde la parte etérica, desde el pensamiento, empieza a haber una manifestación ya física, digamos, a través del pensamiento y de la función de esta comunidad de células que somos, y empieza a haber como un conflicto en ese punto. Entonces las células empiezan a volverse ahí inmortales y empieza a aparecer el cáncer y todas estas cosas, que en general tiene que ver la misma dinámica, creo yo, con todas las enfermedades. Pero es claro, súper interesante. Es buena la acupuntura, y también me he hecho. Para mí es lo mejor. He probado de sí, todo tipo de medicina, para sí, mí la acupuntura es lo mejor, sí. Sí, fantástica. no, es buenísima, sí, cuando te lo ponen en la oreja, ahí duele, te la han puesto en la oreja, duele. Sí. Y te sacan un poquito de sangre, así, oh, duele, bueno, Sí, generalmente cuando hay sangrado o hematoma es porque hay una congestión más fuerte en ese punto. De hecho, con las ventosas o con, no sé si ay, las conocen, ventosas, ¿verdad? Se me había general, olvidado, claro, y generalmente te dejan un... queda un salame. Es como que te pegan una lámina de sal. Queda un moretón así. Yo me blanco. Imagínate cómo quedó. Una cosa terrible. Pero Claro, pero me hace súper bien. No, es feo, claro, pero pero después ya de unas terapias ya te las ponen y no tienes nada, se claro, te va. claro. Sí, sí, ahí chequean, es súper bueno. No, es buenísimo. En relación a los cristales, nunca, a mí me encantan los cristales, pero nunca he tenido experiencia de sanación con los cristales. Nunca he tenido la oportunidad que los usen, claro, que los usen para sanarme. Así es que eso me gustaría saber un poco más de los cristales. Pero a veces siento como que no tengo como conocimiento mucho de los cristales. Ahora como que estoy aprendiendo los nombres y todo, pero no es algo que me ha salido natural con los cristales. Yo cuando era Eh, más New Age usaba hartos ¿Ya? cristales, pues y yo hacía todos los ¿Sí? rituales, ¿Con los la luna? lavaba, los dejaba cargando en la luna y todo el show. Y ahora yo digo, ahora me da risa y digo, oye, es como que dejar al cuarzo cargando con una camioneta vieja que está botada ahí afuera, cargando con energía de chatarra. No, bueno, ya sé. Oye, pero sí, funcionan. Yo, por ejemplo, para mi Súper. sesión el otro día con Jared me puse todos mis cuarzos, pues y estaba, pero Ya, expandido total. Me recomendó mi guía así que usara un cuarzo rosa, que es para un cuarzo canalizar el rosa. amor. Ya, Es ya, muy ya, ya. bonito, Sí, yo estoy usando cuarzo rosa. es Sí. buenísimo. Yo me voy a hacer de uno. Mm, mm. Muy bien. Y para cada cual está su propio cristal.